Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa En Tres Puntos. Hoy tenemos a nuestro amigo, que siempre es un placer que esté con nosotros en cada uno de estos momentos que compartimos, que es José Liceo Almanzar, abogado de profesión, consultor y sobre todo especialista también en temas económicos e internacionales. La noche de hoy vamos a darle continuidad a un tema que habíamos tenido en uno de los programas que habíamos hecho anteriormente, que es sobre el Medio Oriente y otro tema más también que tenemos en la política actual de la República Dominicana y el impacto que vamos a tener sobre todos estos temas. Pero siempre acompañando a Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Guillermo, buenas noches, José Liceo, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un plato fuerte para compartirlo con todos ustedes. Bienvenidos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes. Aquí estamos, como bien decía Flavio, para compartir con un profesional en diferentes facetas. José Liceo Almanzar. Bueno, como siempre digo cuando vengo aquí, vengan a mi casa a conversar con mis amigos. Así es. Así no, que, no lo tenga en duda. Y saludar entonces a nuestros televidentes. Y aquí a su orden. Que siempre esperan Así es. este baño de conocimiento. Gracias, son masoquistas esos televidentes. Sí, José Liceo, nosotros hemos tenido nuestro último encuentro aquí con nosotros. Y precisamente era el tema de Medio Oriente, decíamos, donde tú hiciste una brillante exposición sobre todo lo que es Medio Oriente, causas y consecuencias de ese momento, y la prolongación de lo que puede ser los efectos de la guerra. En su momento, prácticamente Estados Unidos se mantenía ambivalente, donde había tenido una participación directa, sino que Israel era la cara de la moneda. Sin embargo, después asumió que la guerra ya era no Israel, sino Estados Unidos contra Irán. Esa ha sido ya la última batalla, las últimas batallas. Bueno, pues se han dado todas las situaciones que conocemos. Se tomó el estrecho de Hormuz, ha creado una situación de incertidumbre e inquietud de manera global al mundo. Y toda esta situación ha puesto en vilo a todo lo que sería el sector empresarial, comercial y sobre todo las actividades económicas mundiales. Esos son de los panorámicas de preocupación. Sin embargo, ya después de todas estas cosas, la muerte del ayatollah, la muerte de muchísimos ministros, pues realmente la situación de la guerra se estaba complicando y ya el mundo estaba viendo la situación de otra manera. Hay un acuerdo de paz, que es el que se está buscando ahora, de 2 semanas, acordado, donde Pakistán intervino para esta situación. Nos gustaría que, dándole continuidad ya a esa parte, entrar en la etapa ahora de lo que va a ser este acuerdo prácticamente temporal, después del acuerdo que va a pasar, si se abre el techo de Hormuz por 2 semanas, ¿qué después va a negociarse? ¿Qué quedaría de negociación? ¿Cuáles serían los puntos clave después de esta negociación? Bueno, vamos a contextualizar un poco. No hay un acuerdo de paz. No. Hay un cese al fuego temporal. Por 2 semanas, que es prorrogable, según se dijo ayer. El estrecho de Hormuz todavía está cerrado. O sea, al momento que estamos aquí, el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Por qué? Porque aparentemente no, es lo que se ha discutido, ventilado en los medios de comunicación. ¿Cómo comienza esta conversación? Ya lo del conflicto sabemos cómo comenzó. Correcto. Yo creo que no vale la pena que invirtamos el tiempo en eso. Ahora, ¿de dónde vienen estas conversaciones? Recuerden que hay una retórica de parte del gobierno de Estados Unidos, de Trump, de que los iraníes querían un acuerdo, que él estaba negociando, pero no aparecía con quién era. Resulta que, y que él sometió un plan de 15 puntos. 15 puntos que eran
diametralmente opuestos a los 10 puntos que Irán somete como una especie de contraoferta o de condiciones para terminar la guerra, porque Irán ha sido enfático en decir, no quiero cese al fuego, yo quiero un acuerdo definitivo. ¿Y por qué Irán hace eso? Bueno, porque ya no hay confianza. Después de del junio del año pasado, los bombardeos en Fordow y en Natanz, que fueron las centrales nucleares iraníes, y todo lo que ha venido pasando, incluso esta misma escalada comenzó mientras había unas conversaciones en Ginebra de paz. O sea, las delegaciones iraníes y estadounidenses estaban sentadas en Ginebra negociando cuando la negociación se acabó porque lo bombardearon. Entonces no hay confianza. Tampoco hay en el ordenamiento internacional nadie que pueda garantizar esos acuerdos. O sea, la ONU ha sido aparcada a un lado. La Unión Europea ha tomado una posición con toda la presión que le ha hecho Estados Unidos, pero ha tomado una posición más o menos equidistante. Pero también ha mostrado la incapacidad de garantizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí hay que garantizar que dos actores guarden ciertas normas de conducta, que son Estados Unidos e Israel. Ya sabemos todo lo que ha pasado en Gaza, ya sabemos lo que está pasando en el Líbano y sabemos cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional, que ha sido nula. Ha mostrado una incapacidad total para actuar. Entonces Irán no confía y tiene razón en no confiar, porque los precedentes lo avalan. También no olvidemos que en varias rondas de negociaciones Israel ha eliminado a todos los interlocutores iraníes. De hecho, cuando Trump ganó la presidencia, cuyo primer viaje fue a la zona del Golfo Pérsico, fue a Arabia Saudita, fue a Omán, fue a Bahrein, visitó a todo el mundo, de ahí donde trajo el famoso avión que le regalaron. En ese momento se produjeron unas negociaciones e Israel eliminó a todos los iraníes que participaron. Entonces, hay y después vino el atentado aquel famoso en Doha, en Qatar, donde eliminaron una buena parte de la cúpula de Hamas. Iraní. Y después vinieron unos atentados en Teherán, donde pusieron una bomba y eliminaron. O sea, no hay confianza. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué dice Irán? Bueno, yo tengo la posición estratégica. Yo tengo ahora mismo el control del estrecho de Hormuz. Tengo cómo someter a los países de esta zona que alojan bases norteamericanas y yo no me voy a medir en una guerra frontal contra Estados Unidos porque es imposible ganarle. Ahora, también es difícil que Estados Unidos pise mi territorio y me controle. ¿Entiendes? O sea, y también es difícil que Estados Unidos pueda proteger a todos sus aliados al mismo tiempo de la zona, y esa es la fortaleza que tiene Irán. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ahora surge un nuevo actor en la mesa, que es Irán como potencia. ¿Y por qué una potencia? Porque tiene capacidad para resistir el embate o los embates de la maquinaria de guerra más eficiente y poderosa del mundo, o las dos maquinarias que son la estadounidense y la israelí, que se trazaron unos 4 objetivos al principio y no pudieron lograr ninguno. De hecho, el presidente Trump hace 2 o 3 días dijo, bueno, yo les mandé armas a los kurdos a los opositores. Para que hicieran un lío allá y parece que se cogieron las armas. Sí. ¿Entiendes? Esa declaración es muy peligrosa. Sí, correcto. Porque ahí se está hablando de que en esa protesta mataron miles de personas. Entonces ahora la pregunta es, probablemente parte de esas armas se usaron para eliminar a los manifestantes y crear un caos. Recordemos que en la Revolución Islámica, en el 79, hubo una matanza a finales del 78, que era más o menos lo que se quería replicar ahora, que fue lo que sacó al Shah del poder y trajo al Ayatollah. Sí. Ellos quisieron más o menos replicar eso mismo, un levantamiento popular, pero ¿qué pasa? Que el régimen iraní tiene 40 años construyéndose precisamente para que no le hagan eso, para que no haya capacidad de darle un golpe de Estado y de que en una revuelta popular eso se dé. Es como que imagínense ustedes, por ejemplo, en Cuba o en Rusia, que llegaron por revoluciones, que esas revoluciones que tienen 40, 50 años y no hayan tomado ni una medida para que no le hagan eso mismo.
Es lo que pasó en Venezuela, que el Estado se blindaron Sí, claro. para que no pudieran. Eso mismo hicieron los iraníes. Una doctrina de guerra, de mosaico, de dividir el país en 31 comandos. Entonces, ahora ¿qué pasa? Bueno, ¿cuáles son de esos objetivos que se hablaron? El arsenal nuclear, ahí están los 400 kilos de uranio, lo tienen los iraníes. El régimen, bueno, era el ayatollah era Ali Jamenei, ahora es Mojtaba Jamenei. O sea, el ayatollah Jamenei sustituyó al ayatollah Jamenei. El presidente es el mismo. El ministro de Relaciones Exteriores es el mismo. El jefe del Poder Judicial es el mismo. O sea, el régimen, bueno, que ha eliminado altos cargos, sí, pero ellos lo han sustituido. Y eso no ha afectado la capacidad operativa. Entonces, se están replanteando los objetivos. ¿Cuáles son ahora los objetivos? Bueno, restaurar el comercio. Reabrir el estrecho de Hormuz. Con su permiso, doctor, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para darle continuidad a ese tema después que regresemos. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí a la mesa de las conversaciones que tenemos aquí en el día de hoy, sobre todo que son los temas que están realmente en el tapete, son temas preocupantes. Pero nosotros, para también enfriar el momento, vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de rica, de manera acostumbrada que la hacemos con todas nuestras visitas aquí que tenemos en el programa, para poder saborear en conjunto la calidad de un jugo de una calidad invariable, inigualable, como son los productos de Rica, porque siempre están previstos de ese sello, un sello de garantía que significa la calidad, y la calidad es Rica. Vamos a continuar con el tema que habíamos interrumpido en la pausa. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora mismo? Estados Unidos necesita buscar una salida. Porque la próxima fase de este conflicto es destruir infraestructura civil y ponderar, que ya se está preparado, o más o menos se estaban haciendo esos aprestos, una operación terrestre en Irán. Eso va a tener un costo en vidas. A manera de ilustración, vean lo que pasó el fin de semana, cuando se rescató al piloto. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuántos aviones perdió Estados Unidos? O sea, la logística para rescatar un piloto. Imagínense ustedes la logística para hacer operaciones terrestres en un país como ese. Estamos hablando de un país de casi 1.7 millones de kilómetros cuadrados, que es más grande que Afganistán, que Siria y que Afganistán, Siria e Irak. Y con todo tipo de condiciones. Sí, bueno, imagínense. El terreno. Hay varias cordilleras. Sí. Están los Montes Sagros, que son una cadena montañosa que tiene montañas de 4.000 metros. O sea, estamos hablando que eso está ahí mismo. Después que usted entra desembarca, ahí se encuentra con esa cordillera y detrás de eso hay un desierto. O sea, la logística que hay que tener ahí. Y las ciudades están detrás de todo eso. Teherán, Isfahán, Shiraz, están enclavadas en el medio de todo eso. O sea que eso no es tan fácil en términos logísticos, además del tamaño del país, además de que es un país de 95 millones de habitantes. Sí. Yo creo que eso no se ha intentado nunca. Si no se pudo en Venezuela, que mide menos de 1 millón de kilómetros cuadrados, mucho menos se va a poder aquí, que mide 1.7 millones. Entonces, esa es la fase que viene. Los iraníes lo saben. Y saben también que mientras tengan el estrecho de Hormuz cerrado y a los aliados regionales controlados, a Qatar, a Bahrein, a Kuwait, a Arabia Saudita, a Omán, que es un caso muy interesante porque Oman, sí. con Omán... Está cerca ahí. Sí, claro, pues ellos comparten el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se entendieron con Omán. Dicen, no, el peaje es para los dos. O sea, vamos a cubrir un peaje, la mitad tú, la mitad yo, y la mitad mía yo la voy a usar para reconstruir. Y Omán los omaníes están felices. Están de acuerdo. Están de acuerdo. Entonces, ¿quiénes quedan? Bueno, Kuwait, Irak, que son los que más están sufriendo porque son los que están más al norte.
del estrecho de Hormuz, que son lo que han visto mermada su capacidad de deportación petrolera en más de un 75%. Sí. Los saudíes también están sufriendo. Están allá arriba, ¿eh? Bueno, porque el caso de Arabia Saudita es un caso muy particular porque la producción petrolera saudí está en el Golfo Pérsico. Entonces, ellos, después de la guerra de Irán e Irak, donde se cerró el estrecho de Hormuz, ellos construyeron un sistema de oleoductos para sacar el petróleo por el Mar Rojo, en el puerto de Yambú. ¿Qué sucede? Que de los 7 u 8 millones de barriles de petróleo que Arabia Saudita exporta, ahora con toda poniéndole todo el esfuerzo para operar a la mayor capacidad posible, apenas están sacando 4 millones de barriles por el puerto de Yambú. Y ese por una serie de oleoductos que tiene, que por cierto fueron declarados como objetivo militar por Irán. O sea que el día que Irán lo ataque y destruye esos oleoductos, pues no hay petróleo saudí en el mundo. Esas son una de las amenazas. Claro. De que dicen Claro. que va a bombardear la isla. Y por eso es que Arabia Saudita, a través de Pakistán, es que está Negociando. Enlazando. impulsando Sí. esta negociación. ¿Por qué? Porque Pakistán y Arabia Saudita tienen un tratado de defensa recíproca. Pakistán tiene armas nucleares, los saudíes no. Entonces, Arabia Saudita, para defenderse de Irán, Es un protector. pactó con Pakistán. Pero ¿qué pasa? Que Pakistán no va a agredir a Irán nunca porque el petróleo que consume Pakistán viene de Irán. O sea, Entonces, por eso es que yo no voy, porque tú y yo somos enemigos, Arabia Saudita e Irán son enemigos, pero yo mando a uno que es amigo tuyo a que hable contigo. Entonces, por eso mandan a Pakistán a que lidere el esfuerzo del diálogo, ¿no? Y pues, ahí es que se pone la mesa, ¿no? Para lograr lo que se ha logrado hasta ahora. Ahora, José Eliseo, hay dos grandes ausentes en todas estas noticias de los 38 días que llevamos de guerra. Primero, la Organización Mundial, la ONU, y el Congreso de Estados Unidos. Todo el mundo habla de una guerra ilegal porque no tiene la aprobación del Congreso. ¿Qué tú crees como analista internacional que puede pasar a lo interno de Estados Unidos con esa situación? Es una situación de guerra. Fíjate que las autoridades se han cuidado mucho de hablar de guerra, precisamente, sino de defensa y todo lo demás, pero no hablan de guerra. Sí. Y segundo, ¿qué tú crees que puede pasar con la ONU? Bueno, mira, el tema del Congreso norteamericano. Ya hubo un intento de debate sobre los poderes de guerra del presidente. Y hay un límite discrecional para realizar operaciones militares por 90 días sin aprobación congresual. O sea, ahí estamos apenas en el día 39, 40, por ahí. O sea que por ese lado no creo que haya mayores problemas, porque eso se ha hecho antes también. Ahora bien, yo creo que el Congreso norteamericano, en Estados Unidos va a haber, porque no todos los republicanos están de acuerdo con lo que se está haciendo. Recuerden que en noviembre hay elecciones. Sí, claro. Y las encuestas sitúan al gobierno en muy mal parado. O sea, Trump tiene 36%, 40% en la que más simpatía le otorgan, que es Fox y los medios que son afines a él. Pero los medios más neutrales, no CNN, porque CNN es el contrario, pero los medios más neutrales, Reuters, Ipsos, lo ponen en 36%. Sí, así es. Y la tendencia es a la baja. Cada vez que miden, saca menos. Saca menos. Entonces, este tema de Irán tiene muy poco apoyo en la indiferencia por un lado y poco apoyo, poco respaldo de la sociedad norteamericana por otro. Entonces eso puede... ¿Qué es lo que ve el americano? Bueno, que estoy comprando gasolina a $4. Más de $4. Eso es lo que yo veo. Es así. Y diésel a 5 y pico. Entonces, eso es lo que ve el norteamericano. El norteamericano ve que la Fed, por ejemplo,
ya está revisando los pronósticos de inflación y la está colocando en 3.7%. Eliseo, hablando de ese mismo punto, si se está haciendo una negociación para trabajar un acuerdo de cese al fuego por 2 semanas, y con eso también la condición es abrir por 2 semanas también el estrecho de Hormuz, Israel empieza a bombardear al Líbano en el día de hoy, el día de ayer, bombardea al Líbano. Y también, otra pregunta es que hemos visto que en un momento determinado el vicepresidente Vance se mantuvo aislado de todo lo que fue el proceso de intervención y ahora resurge como parte negociadora. ¿Qué hay ahí con ese tema? Mira, hay un artículo que salió hoy en el New York Times de cómo fue que Estados Unidos entró a la guerra. Y ahí habla del rol de J.D. Vance. J.D. Vance se oponía a la operación. Él oyó el plan de Netanyahu. Netanyahu fue en febrero, a principios de febrero, fue a Estados Unidos y fue a exponerle el plan, a persuadir a Trump para que entrara en la operación. Y entre toda la gente que opinó el hoy retirado general, wow, se me fue el nombre. Del ejército. Sí. Ese opinó y dijo lo que después reprodujo el Washington Post, que había preocupación por los inventarios de armas en Estados Unidos, por las armas, los misiles y demás, que no era el mejor momento para iniciar eso, pero que sí, y que la victoria no estaba garantizada. Entonces, pero que si se lo ordenaban, él iba a ejecutar la operación. Eso está reproducido en ese momento en el Washington Post y hoy en el New York Times. Entonces, J.D. Vance en esa reunión también se opuso a la operación. Hubo otros que no hablaron. Susie Wiles, por ejemplo, la jefa del gabinete, dijo que su rol no era opinar en temas de seguridad, pero que lo que se hiciera la mayoría estaba bien, o sea, se salió del tema. Entonces, en ese ambiente es que se toma esta decisión de ir a atacar, con los objetivos que mencioné anteriormente, que no se dieron. Entonces, sobre la marcha se fueron cambiando los objetivos. Todos los días. Y se fue diciendo que lo habíamos conseguido. No, nosotros ya destruimos la Fuerza Aérea y la Armada, pero eso no eran los objetivos. Sí. Ya destruimos tal cosa, pero eso no era. Hemos golpeado 15.000 blancos, pero eso no era. O sea, eso no era, porque el régimen está ahí, ellos te siguen lanzando misiles, y dicen la inteligencia israelí que realmente no se sabe cuántos misiles tiene Irán. O sea, ahora resulta que después de todo esto no se sabe a ciencia cierta cuáles son las reales capacidades de Irán. ¿Que está destruido? Sí, claro, le han dado con todo a los iraníes. Pero no es menos cierto que no se sabe cuáles son sus capacidades. Entonces, esto es una guerra asimétrica. Sí. Donde yo te mando un misil que me cuesta $5 millones y aquel me manda un dron que cuesta $50,000. Con tropas regulares, con tropas irregulares. Irán para menos tiene 2 fuerzas armadas. Sí, es correcto. Entonces, imagínate, ¿cómo tú te preparas para enfrentar algo así? Vamos a irnos a nuestra pausa comercial para que Javier entre con su pregunta, o Guillermo, después de la pausa. Yo tengo una pregunta. Vamos arriba. Bien, ya de regreso continuamos con nuestro programa en 3 puntos. Y Guillermo, adelante con tu pregunta. Bien, José Eliseo, Flavio hacía una pregunta con relación al estrecho de Hormuz, que se había anunciado después de haber, diríamos, negociado 2 semanas de un alto al fuego. Se había también se había dicho que se iba a permitir el flujo de barcos en el estrecho de Hormuz. Sin embargo, como decía Flavio, ante este ataque de Israel al Líbano, Irán anuncia
que cierra nuevamente el estrecho de Hormuz. ¿Cuáles serían las consecuencias ante este alto al fuego que se anunció de 2 semanas? Y de igual manera también me gustaría que no se responda las amenazas de Trump de desaparecer a Irán. Mira, la amenaza de desaparecer a Irán es parte del discurso hiperbólico. El primero que sabe que eso no es posible es él. Es el presidente Trump y los militares norteamericanos, a menos que se esté contemplando usar un arma nuclear ahí o un ataque nuclear. Y ya eso sería una cuestión que se saldría de control porque hay otros actores nucleares que están mirando, verían entonces el uso de un arma nuclear como un recurso. Hasta ahora hay una especie de no utilicemos armas nucleares porque eso sería abrir la puerta a la destrucción mutua asegurada. Entonces, yo creo que eso es parte del discurso hiperbólico de Trump. Tú me preguntaste otra cosa también. Así es. Lo del estrecho de Hormuz. Lo del estrecho de Hormuz. Lo de la suspensión y la reactivación. En los 10 puntos que mandó Irán, que Trump publicó en su cuenta de Truth, en la red social que él usa, que dijo que son workable, o sea, que van a trabajar sobre ellos, estaba el cese de las hostilidades en todo el área, incluyendo el Líbano. Y a los proxies de Israel, o sea, de Irán, perdón. O sea, que son los aliados, que son los hutíes, Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. Eso, porque Irán se comprometía a un cese al fuego total, o sea, a que esa gente tampoco iban a atacar. Ese es en Irán ni sus aliados. Entonces, no me ataque a mí ni a mis aliados. Era bilateral. Entonces, ¿qué sucede? Que los israelíes, luego, después que dijeron que estaban de acuerdo con el cese al fuego, dijeron que el Líbano no estaba incluido. Entonces, Irán consideró eso como una violación al alto al fuego y entonces volvimos a posición anterior. El estrecho de Hormuz está cerrado. Porque es el punto, incluso en esos 10 puntos, que sí son, al parecer sí son ciertos, porque después Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo que esos 10 puntos son una basura y que eso el presidente nunca lo aceptó. Después J.D. Vance dijo, cuando salía de Hungría, dijo que eso lo hicieron con ChatGPT y que ellos no iban a aceptar eso jamás. O sea, hay una posición de que lo que yo dije ayer que acepté un alto al fuego, ahora yo digo que no son esos los puntos. Pero Estados Unidos no presenta cuáles son. O sea, dicen que esos no son, pero no presentan cuáles son cuáles son los que se van a discutir entonces. Que evidentemente no son los 15 que tú planteaste. O sea, de los 15 que Estados Unidos planteó, ya de eso no se habla. No se habla de eso. Son de los 10 que Irán planteó, que se publicaron y que Estados Unidos dice que no son, pero no dice cuáles son. Entonces, evidentemente, si tú dices que algo no es, tú tienes que desmentirlo. Tú tienes que presentar cuáles son. Y aparentemente, ¿qué es lo que pasa? Que se aceptaron los 10 puntos. Se aceptaron los 10 puntos. Pero esos 10 puntos no son una victoria para Estados Unidos. Al contrario, es una derrota. Porque tú estás reconociendo el control de facto del estrecho de Hormuz, está dejándole todo su material nuclear a Irán, está dejándole toda su capacidad misilística intacta, lo que le queda, y le está dando dinero, le está quitando todas las sanciones puestas de primer y segundo nivel y todas las resoluciones de la ONU que tú has cabildeado para sancionar a Irán. O sea, tú le estás dando dinero, poder y le estás reconociendo el control de facto de toda la zona. Eso es una derrota. Porque tu enemigo salió más fuerte de lo que era. Ahora, el 27 de febrero el estrecho de Hormuz estaba abierto. Irán estaba sancionado. El petróleo estaba a $70. Irán estaba sancionado. El estrecho de Hormuz estaba cerrado. Abierto para todo el mundo, gratis. Entonces, un mes y pico después, Irán no tiene sanciones. El petróleo está a $97. Sí. Y el estrecho de Hormuz está cerrado e Irán va a cobrar un peaje. ¿Quién ganó? Ganó. ¿Entiendes? Ganó Irán. Ahora, dicen en artículos que los 3 asesores del presidente Trump son Vance, Marco Rubio y el jefe de la
del Ministerio de Guerra. 3 civiles para una operación donde tú sabes que en el arte de las guerras los militares tienen el cerebro pensante para ejecutarla. ¿Qué tú opinas de ese plan de esos 3 muchachitos que no saben nada de lo militar con respecto a... Bueno, pero Marco Rubio no es un muchachito. Marco Rubio es un político experimentado, un senador que fue senador. Con tabla, Sí, claro. tiene tabla política. Pero política no es militar. Y dijo en esa reunión que cité de New York Times, que está ilustrada en ese artículo, Marco Rubio dijo, ese plan de Netanyahu es un disparate. Parafraseado, más o menos. Eso es un disparate. Le dijo a Trump. Sí. ¿Entiendes? Se lo dijo. Pero, obviamente, pesaron otros intereses. Entonces... ¿Cómo cuáles? Bueno, hacerle caso a Netanyahu. O sea, ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. Habría que ver por qué el presidente Trump echó a un lado toda su información de inteligencia y los consejos de sus asesores y prefirió y se decantó por la versión de Netanyahu. Pero vámonos más para atrás. Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, en el Senado estadounidense el año pasado, marzo, abril, por ahí, antes de los ataques de Natanz y Fordow, dijo que Irán no tenía armas nucleares. No. O sea, ella lo dijo en el Congreso. El informe de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, de la DNI, que es el informe global de amenazas del año pasado, que se publica en febrero, entre febrero y marzo de todos los años, dice que Irán no tiene armas nucleares. Es más, el ayatollah que se le dio de baja, el ayatollah Ali Jamenei, había dictado una fatwa, que es un decreto ley del Islam, donde se declaraba como una práctica prohibida y a proscribir la construcción de armas nucleares. Eso estaba prohibido. Y el enriquecimiento de uranio, porque también... No, eso es para medicina. Para medicina. Bueno, ¿qué pasa? Que la Agencia Internacional, ¿dónde es que viene todo este lío? La Agencia Internacional para la Energía Atómica dice que Irán tiene demasiado uranio enriquecido. Sí. A más de un 60%. Sí. ¿Qué sucede? Que el proceso complejo es llevarlo al 60%. De ahí al 90%, al 90, que lo que falta es muy poco. Claro. Entonces dice que Irán tiene acumulado unas cantidades inusuales de uranio enriquecido a un 60% y que eso hay que supervisarlo. O sea, hay que no se sabe para qué que lo tiene. Y que entonces eso podría representar un peligro. Usos médicos. Bueno, eso dicen los iraníes. Sí. Pero que otra cosa, Irán es un país muy subestimado en la comunidad científica. Señores, el ASPI, que es el Australian Strategic Policy Institute, hace un ranking de las 64 tecnologías críticas del mundo. Y ustedes se sorprenderán que como en 8 tecnologías críticas, de esas 64 tecnologías críticas, Irán está entre los 5 primeros países. O sea, Irán es uno de los 5 primeros países en tecnología aeroespacial, en nanotecnología, en resistencia de materiales. O sea, no son unos chivitos de lo que se trata. O sea, es un país que tiene conocimiento técnico. Por eso están bombardeando las universidades. Sí. Por eso que te dicen, ¿y por qué bombardear una universidad como objetivo militar? Bueno, porque están tratando de destruir los centros donde se produce ciencia, donde se producen científicos. Y los científicos son objetivo militar también, sí. Los científicos nucleares. O sea, no es tan fácil. Entonces, obviamente, los israelíes o sobreestimaron sus capacidades y apostaron a un escenario que no se dio, o subestimaron a Irán. O fue adrede para meter a Estados Unidos en el conflicto y entonces contar con el apoyo de su gran aliado. Ahora, hay... Pero, perdón, vamos a puntualizar esto, porque ahí hay 2 agendas. Israel tiene una agenda, que es la agenda de Netanyahu, la agenda del poder. El gran Israel. Bueno, el gran Israel, fíjense que quien creó el Estado de Israel, Ben Gurión, cada vez que le preguntaban cuáles son las fronteras israelíes, él evadía la respuesta. ¿Sabía qué decir? No, claro que no, porque en el imaginario está el gran Israel. El gran Israel. Busca la bandera de Israel, tiene 2 líneas azules, una abajo, una arriba. ¿Ustedes saben qué son esas 2 líneas?
el río Nilo y el Éufrates. El Éufrates. Y la estrella de David está en el medio, encima de todo lo que está entre los dos ríos. Busquen en un mapa dónde está el río Nilo, que está en Egipto, y el Éufrates. ¿Usted sabe dónde está? En Turquía. O sea, todo lo que esté entre Egipto y Turquía es de nosotros. Es el terreno. Ese es el gran Israel. Y por eso se propició el cambio de régimen en Siria, que fue desde ahí, donde pusieron a al-Sharab, que se llama ahora, su nombre de terrorista era al-Holani, la CIA, que lo blanquearon, le pusieron un traje occidental. Se cogieron también la mitad del Líbano y lo de Gaza. Y Jordania no le ha pasado nada porque no ha hablado. Ahora, Vamos a irnos Sí. a la pausa y luego regresamos con más de estos temas tan interesantes. Vamos a la pausa. Bien, ya de regreso aquí estamos con el licenciado doctor, que tenemos el placer de tenerle a explicar todos estos temas interesantes. Por eso queremos darle continuidad a estos temas. Sobre todo que estamos ya en los últimos minutos del programa y no queríamos dejar de preguntarle a José Eliseo. Hemos visto a un Donald Trump muy errático en los últimos días, con palabras incluso soez, siendo un presidente donde no ha caído muy bien a la sociedad norteamericana ni al mundo, por la forma que se ha expresado. Se ha visto incluso asumir que ha ganado la guerra porque entendía que eliminando la Ayatollah, eliminando 2 o 3 cabezas, ya el régimen estaba vencido. ¿Qué se puede evaluar y decir de esa posición? Mira, evidentemente el presidente Trump, como tú lo has dicho, tiene un discurso errático. Una estrategia que le ha dado muchos resultados en el mundo de los negocios y en el mundo de la política norteamericana. ¿Y por qué no? Vamos a decir, en el campo de las relaciones internacionales. Pero no todo se maneja de la misma forma. Y esto es un conflicto muy complejo que requiere de un alto sentido de la historia, sobre todo de la historia. Y no me refiero solo a la historia de Irán, sino a la historia de los que han sido los conflictos, los últimos conflictos del siglo XX y XXI y el papel de los Estados Unidos. ¿Cómo han comenzado? Ustedes saben que la mayoría de los conflictos en los que Estados Unidos se ha visto envuelto han sido, Estados Unidos ha tenido que combatir con gente a lo que ellos mismos armaron. Sí, es cierto. Con ejércitos con milicias que ellos mismos formaron para combatir regímenes que no le eran afines en su momento. Y después han tenido que armar ejércitos para ir a combatir a esa gente a lo que ellos mismos entrenaron. Sí, es cierto. Vietnam. ¿Quién armó a Ho Chi Minh? Fueron los Estados Unidos. Que lo armaron. ¿Por qué? Porque Vietnam estaba invadido por Japón. Sí. Y para que armara una guerrilla antijaponesa y los pilotos que tumbaban los recogieran y se lo entregaran, sí. Los pilotos americanos que hacían operaciones de bombardeo, armaron a Ho Chi Minh. ¿Y Ho Chi Minh qué resultó después? Después hubo que ir a pelear con él. Y después se viró. Después hubo que ir a pelear Sí, con claro. hubo que ir a pelear con él, que entró en el 63 en Vietnam. ¿Ustedes saben cuántos militares norteamericanos habían? 50.000. No, hombre, no. Había menos de 20.000. Y en el 64, ¿ustedes saben cuántos habían? 200.000. Y en el 65 habían 500.000. Sí. ¿Entienden? Y eso empezó como un juego. ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué dejó Estados Unidos después de la segunda ocupación de Irak? El Estado Islámico. Una guerra civil y el Estado Islámico. ¿Qué pasó en Libia? Una guerra civil. Afganistán también. En Afganistán, 21 años el país ocupado. Sí. ¿Por quiénes? Por los sucesores del Mujahideen, que son los talibanes. Sí. El Mujahideen lo formaron para combatir a los rusos que invadieron a Afganistán. ¿Y qué pasó después? Bueno, ese es el talibán, ahora, que está armado con armas que le dejó Estados Unidos no porque pudo se fue, llevársela. que Así no es. se la pudo llevar. Así Ahora están es. armados hasta los dientes, 21 años después. Entonces, ¿qué ustedes creen que va a pasar en un país como Irán? Que es más grande que todos esos países que yo he mencionado, juntos. Que ya tú cometiste, echaste el primer ingrediente de la receta, que es que armaste a un grupo de civiles, que son los kurdos. Sí, así es. O sea, ¿qué tú crees que va a pasar ahí? Lo mismo.
Y que dice Trump abiertamente, se cogieron las armas. Sí, sí. Entonces ¿qué pasa? Nosotros estamos en un mundo donde se pelea sin reglas, donde no hay árbitro. Y tú me preguntaste algo de la ONU ahorita. ¿Cuál es el papel de la ONU? Bueno, mira, yo quisiera poderte responder eso. De verdad. Yo quisiera poderte decir algo que puede hacer la ONU ahí. La ONU no pudo, señores, la ONU no pudo controlar que los israelíes, ni siquiera pudo controlar la actuación de los israelíes en una franja de 300 kilómetros cuadrados que es Gaza. No pudo. Es más, todavía ahí no pueden entrar periodistas a ver qué pasó. Todavía, después de que supuestamente se acabaron las utilidades, todavía la prensa no puede entrar ahí. José Liceo, ¿Entiendes? O sea, es sin regla que se está peleando. Trump se ha quejado del poco apoyo que ha recibido de la OTAN. ¿Cómo puede José Liceo Almanzar ver estas declaraciones y la respuesta de la OTAN? Bueno, hay una reunión ahora, creo que el 12. Hay una reunión del secretario general de la OTAN, Rutte, y Trump, donde se podría discutir la salida de los Estados Unidos de la OTAN. Bueno, vaya con Dios. Y los europeos creo que le van a decir, bueno, buenas noches. No podemos estar juntos, vamos a divorciarnos. Porque es que y fíjate si hay respeto, y es lo que dice Giorgia Meloni, que es una aliada de Trump, Sí. pero se desmarcó. Dijo, no, esto es una guerra ilegal. Pedro Sánchez en España, desmarcado también. Olaf Scholz. Italia también. Sí, Italia, Giorgia Sí. Meloni. Olaf Scholz, que fue y se sentó con Trump en la oficina oval, pero desde que llegó allá dijo, esto no va. Dice Pistorius, el ministro de Defensa alemán, que dice, pero ve, si Estados Unidos tiene la armada más poderosa del mundo y no ha podido hacer nada en Irán, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? O sea, que tú nos dejas a nosotros, que no somos tan poderosos. Macron dijo que la guerra es ilegal. Sí, totalmente. También. Starmer, primer ministro inglés, dijo que no va a apretar su base y que no, o sea, no va a entrar en eso. Ahora, Entonces, Japón, Japón, tampoco. Corea del Sur dijo, pero tú te estás llevando la batería antimisiles que tú tienes aquí para protegerme de Corea del Norte, tú te la estás llevando para Irán. Entonces, o sea, Australia también se negó. Australia se negó. Todos están negados. Y Trump, como si fuera un profesor de escuela, cuando sube a un podio, dice, mire, usted no me ayudó, yo le di tal cosa a usted no me ayudó. Entonces, Le dijo malagradecidos. le digo no, y lo que... Pero vete unas cuantas semanas más atrás, cuando estuvo la primera ministra de Japón en Washington, que la llevaron a poner unas flores. Él no le hizo honores. No, la llevaron a poner unas flores en el cementerio de Arlington, donde están los que tiraron la bomba atómica. Es lo que tiene la bomba atómica, sí. O sea, la llevaron a ella, ahí, a Estados Unidos, que no ha pedido perdón, no ha querido pedir perdón por la bomba atómica, la llevaron a poner unas flores a los que tiraron la bomba atómica. O sea, eso es un ultraje total. ahora, José Liceo, el país más supervisado en su programa nuclear en toda la historia desde que existe las armas nucleares o la parte de investigación ha sido Irán. ¿Por qué Irán no se le permite absolutamente nada y a los ilegales de Israel se le permiten hasta bomba atómica? Lo que pasa es que no se sabe si Israel tiene armas nucleares o no. Ellos dicen que sí. Bueno, dicen. No se sabe. Se sabe que Israel tiene instalaciones de investigación nuclear, que es la instalación de Dimona. Que ¿ustedes saben cuál fue el último presidente de Estados Unidos que pidió que inspeccionaran? Dimona, John F. Kennedy. John F. Kennedy. Fue el último. Sí, en 63. El último que pidió, Sí. que pidió eso. Después de ahí, nadie más se ha referido a ese esa tema, central. sí. La Agencia Internacional para Energía Atómica no va ahí, no mira para allá, no se sabe, e Israel no deja entrar a nadie ahí para que supervise qué están haciendo ellos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Porque Israel sigue diciendo que si permanece Irán, sigue siendo una amenaza para ellos. Entonces, dentro de cualquier acuerdo de paz, ¿cómo van a seguir siendo ya unas relaciones afectadas con muchos resentimientos? ¿Cómo van a mantenerse esas dos presidencias y esos dos gobiernos?
Miren, yo les recomiendo a ustedes y a nuestros televidentes. Hay una entrevista de la periodista de CNN, Christiane Amanpour, que entrevistó a Gary Sick, se llama. Gary Sick era el asesor de inteligencia de Jimmy Carter. Y él describe ahí cuál es el tema fundacional del Estado de Irán, que ve a Israel como una... O sea, son tipos excluyentes. Sí. O sea, para yo existir, tú no puedes existir. Exacto. ¿Entiendes? Israel dice lo mismo. Pregunta. Israel Claro. dice lo mismo. Para nosotros seguir existiendo, esto no puede existir. No puede existir. ¿Y el conflicto hasta cuándo existirá? No, mientras existan los dos estados. Por eso cuando No, Trump dijo... me refiero al conflicto actual. El de ahora, Sí. Terminamos. difícil de prever. Así es. Bueno. Siempre, José Liceo, es un placer estar aquí compartiendo estos temas tan interesantes. Muy buena noche y agradecido. Gracias. A ustedes solo decirles, señores, pásenla bien. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches.